A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 4 de diciembre de 2018. Como siempre les estamos llevando Informe RCR a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción, Marilia García. En la dirección técnica, César Arteaga y Luis Enrique Delgado. En la locución que les habla, Renis Barreto. Y les recordamos que usted nos puede ver en la cuenta de YouTube rcr.tv, la radio que se ve. Lo invito a que se suscriba y nos dé un me gusta. También nos puede ver en Periscope, en la cuenta @rcr750 en Twitter. Allí puede ver nuestra programación en vivo y también en diferido cuando tenga un tiempo. Vamos ya a comenzar con nuestra ronda informativa del día de hoy. Achilles Hopkins, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, afirmó que el gobierno no tomó en cuenta al sector primario de la producción para fijar una nueva lista de precios acordados de 30 productos básicos. ¿Qué está sucediendo entonces? Mira, históricamente el precio de la harina de maíz ha sido más o menos 3 veces el precio del maíz. Entendemos que en este momento probablemente esa correlación de 3-1 no se mantenga por la razón simple de que el impacto hoy en día en la estructura de costo de lo que es flete y empaque es bastante elevado. Pero con esta fijación de precios, donde sí se reunieron con la agroindustria nacional para ver sus estructuras de costo, pero no se reunieron con los productores, lo que está sucediendo es que se fija un precio para el maíz de 16 bolívares y para la harina de 151 bolívares, es decir, una relación de 10-1. En el caso del arroz, 20 bolívares para el arroz, 211 bolívares para el arroz blanco. Una relación igualmente de 10-1, cuando ese factor histórico ha sido 2,5 aproximadamente. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, un precio de 16 bolívares es un tercio del precio que deberíamos tener hoy los productores para el maíz y es un tercio del precio que deberíamos tener hoy los productores de arroz. ¿Qué va a hacer esto? Pues quebrar al productor, desaparecer de un solo plumazo a quienes hoy en día todavía luchamos para producir ese maíz para la arepa del venezolano, para producir ese arroz para la mesa del venezolano, ese café y ese azúcar para el venezolano. A las 8:10 de la mañana de este martes, el presidente de FEDEAGRO, Achilles Hopkins, se preguntó cuál es el objetivo de estas acciones del gobierno contra el sector productivo del país. ¿Cuál es el mal que nosotros tenemos? ¿Qué será lo negativo que tenemos? Tratar de producir los alimentos que el venezolano necesita. ¿Será eso? Y la otra cuestión es que decirle al país que con el control de precios va a comer más barato. Pues yo le pregunto a todos tus radioescuchas, ¿cuántos años de control de precios tenemos? ¿Comemos más barato o cada día comemos más caro y conseguimos menos alimentos? Entonces, la solución no es el control de precios, la solución es cómo estimulamos para que se recupere la producción nacional de alimentos. Pero el gobierno nacional lamentablemente va por otro camino, y cuando me refiero a lamentablemente lo digo con profunda tristeza, dolor, porque Venezuela es un país con una potencia enorme para producir todos los alimentos que los venezolanos necesitamos, para exportar alimentos, pero vemos cómo la política del Estado está orientada en otro sentido. Yo de verdad que no comprendo qué es lo que se persigue. Aquí no hubo dinero para comprar el fertilizante, para traer a Venezuela el fertilizante que nosotros los productores agropecuarios del país necesitábamos para ese maíz, para la arepa, para ese arroz, para ese café y para esa caña de azúcar. A los productores de café y de caña de azúcar se les dijo, ustedes no son un rubro prioritario, por tanto, lo poco que estamos trayendo, porque no tenemos plata, va dirigido a arroz y a maíz. Pero no era cierto que no tenían plata. ¿Por qué digo que no era cierto? Porque del 1 de octubre para acá han entrado al país 7 barcos con maíz importado, 5 barcos con azúcar importada, 4 barcos con arroz importado, 2 barcos con frijol de soya, 4 barcos con harina de soya. Entonces sí había dinero. Lo que pasa es que no lo quisieron utilizar para comprar los insumos y vendérnoslos a nosotros los productores y apoyar lo hecho en Venezuela, apoyar la producción nacional.
Por su parte, Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, también expresó su rechazo a estos precios acordados que anunció el gobierno. El tema, porque el comercio recibe un producto, porque el comercio generalmente en su mayoría ni importa ni produce, ¿ok? El daño más grave se lo están haciendo al productor, porque cuando tú recibes un precio, lo recibes con un producto, lo recibes con un precio marcado. Entonces, como hace el sector primario, como hace el productor, el que siembra el maíz, ¿ok? Cuando le estás diciendo tienes que vender el maíz a 15, 16 bolívares, creo que fue el precio acordado. ¿Cómo hace la fábrica de harina de maíz para vender un producto regulado cuando tus costos están por encima de él? Porque el comercio va a recibir un producto marcado. El problema estriba entre el sector primario, el secundario y el consumidor, que no teniendo una fuente de ingresos suficiente que permita cobrar, porque perdió el valor adquisitivo su bolívar, ¿ok? Porque ya el bolívar la gente está muy clara que no tiene valor adquisitivo. A las 8:30 de la mañana de este martes, Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, afirmó que el aumento del salario del trabajador no es lo que está llevando al cierre de las puertas de la mayoría de los negocios de este sector. A la quiebra nos lleva a no tener mercancía que vender. A la quiebra nos lleva la hiperinflación, ¿verdad? Esta mañana leía que la masa monetaria había subido en 3 meses 315.000, de una cantidad. Eso es lo que nos lleva a la quiebra a nosotros. O sea, el trabajador necesita sus ingresos, el comercio necesita que exista dinero circulante para poder vender, pero ese dinero circulante, cuando es producto de una elevación de la masa monetaria, sin producción, nos afecta a la economía, y como nos afecta a la economía, afecta a tu bolsillo y afecta el mío. Entonces, vemos como que el aumento salarial es lo peor que nos puede pasar. Claro que es lo peor, que es malo. Claro que es dañino para la economía. ¿Por qué? Porque no tenemos la producción y porque eso desencadena en una serie de errores económicos. 9:09. La Comisión Europea anunció que la Unión Europea destinará 20 millones de euros adicionales a Venezuela para responder a las necesidades urgentes de los afectados por la crisis económica que atraviesa el país. Esta nueva asistencia se suma a los 35 millones de euros en ayuda de emergencia y de asistencia al desarrollo de Venezuela y a sus países vecinos anunciados el pasado julio. El comisario europeo de ayuda humanitaria y gestión de crisis, Christos Stylianides, quien viajó a Colombia el pasado martes y visitó la frontera este con Venezuela, señaló que la Unión Europea mantiene su compromiso de ayudar a los necesitados en Venezuela, así como a las comunidades de acogida en los países vecinos. La ayuda europea se centrará en la atención médica de emergencia, ayuda alimentaria y refugio y protección para las familias más vulnerables afectadas por la crisis, agregó el Ejecutivo Comunitario. Entre tanto, la ONU ha incluido por primera vez a Venezuela en su plan humanitario anual, mediante el cual suministrará ayuda a los países de Sudamérica y el Caribe, receptores de la mayor parte de venezolanos que han abandonado nuestro país a causa de la crisis. Esto lo declaró el secretario general para Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, en una conferencia de prensa para presentar el Plan Humanitario Global de la ONU para 2019. El capítulo dedicado a la crisis venezolana requerirá una financiación de 738 millones de dólares con el fin de llegar a 2.2 millones de beneficiados. En otras informaciones tenemos que para Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, la invitación que realizó el presidente Nicolás Maduro a su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para que su nación invierta en el sector aurífero de nuestro país, busca legitimar a través de una negociación turbia la explotación ilegal de oro que se está realizando usando como fachada Minerven. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este martes. Bueno, esto es un robo premeditado. No es que van a participar, es que están participando. Prácticamente toda la operación o la poca operación que hay en Minerven la convirtieron. Minerven es la aurífera venezolana, empresa del Estado que explota oro en la población del Callao. La convirtieron a través de una empresa turca
Group Diamond, que es una empresa, Safari Diamond, es una empresa turca, la convirtieron prácticamente en una máquina de lavar dinero, porque Minerven no está produciendo oro. Sin embargo, ellos reciclan todo el oro que producen los artesanos a través de los pranes, lo recolectan. Otra la pudieran estar recolectando desde el municipio Sifontes, que es cercano a Tumeremo, a través de pranes y de ELN, y otra en Guasipati, y esa es la que al final les llega vía contrabando, y la que le está haciendo seguimiento el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cuando cuestiona la venta ilícita que se está haciendo de Venezuela hacia Turquía. El diputado Américo de Gracia, dirigente de la causa R, señaló igualmente que la detención del secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, y otros trabajadores de esta empresa básica que fueron trasladados a la cárcel de El Dorado, busca poner fin a las protestas por mejores condiciones laborales en el sector. Cuando ellos están haciendo estas operaciones y haciéndole juicio militar en el caso a Rubén González, el líder de la ferrominera, es con ánimo de callarlos, es con ánimo de extinguirlos judicialmente, enviándolos a las colonias móviles del Dorado, que queda al sur del estado Bolívar, que es donde van los criminales más peligrosos de toda Venezuela, y allí fueron enviados 10 trabajadores de la ferrominera, mientras que Rubén González, que es el líder de ese movimiento, fue enviado a La Pica, que es donde van también otros criminales. Eso queda en el estado Monagas. Lo que pretenden es silenciarlo, lo que pretenden es acabar con la poca actividad y vida sindical organizada, acabar con la contratación colectiva y los beneficios de los trabajadores, porque lo que les interesa es una mano de obra esclava, silenciada, que pueda cobrar con cajas clap o cartones de huevo o salchicha o fiambre o sardina, pero que prácticamente el efectivo no se lo da. Por su parte, Damián Prat, periodista del diario El Correo del Caroní en el estado Bolívar, destacó que maneja extraoficialmente la información de que la detención del representante sindical de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, y otros de sus trabajadores tiene como objetivo acabar con la actividad sindical en esta empresa básica y sus contratos colectivos para ofrecerla a una empresa china. El gobierno tiene varios meses negociando con una transnacional de China que se llama CREC, que ya era conocida en Guayana porque cuando aquello del fondo chino venezolano y tal, le habían dado unos contratos aquí. Están negociando para que esa empresa asuma la operación de Ferrominera, o sea, la extracción de mineral de hierro en las minas de Ciudad Piar y, bueno, el procesamiento del mineral, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos han estado negociando y ahí ya no es solo que uno ha visto las delegaciones de funcionarios chinos, etcétera, que ya también los trabajadores nos han hecho muchas denuncias al respecto, sino que es que yo vi un memorándum de entendimiento, no es un contrato todavía, pero un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Industria y esa empresa CREC. Y la CREC lo que le pedía era, bueno, una evaluación exhaustiva de todo antes de meterse en ese lío, ¿no? Estado de los equipos, tal, bueno, de toda clase de evaluaciones. Y se supone que de ahí deriva también el reclamo de los chinos, porque ellos dicen que es muy complicado lidiar en un país donde hay sindicatos, donde hay ley del trabajo. Ellos no tienen nada de eso en China, ¿no? A las 7:20 de la mañana de este martes, el periodista Damián Prat destacó que ciertos detalles indican que contra Rubén González no existía ninguna orden de detención, como lo afirma el gobierno. Ellos acusan y dicen que Rubén González tenía una denuncia por asalto al Centinela, bueno, tú sabes esas cosas, ¿no? Y por supuesto entonces viene la operación ilegal e inconstitucional de un civil en tribunales militares. Pero ojo con este detalle, ellos dicen que eso es desde el 20 de agosto. Ajá.
Y entonces yo voy y digo, espérate, pero desde el 20 de agosto para acá, Rubén González ha hecho N actividades públicas en la calle, asambleas, bueno, debe haber hecho como 30 o 40 asambleas de trabajadores en el portón de Ferrominera, donde está la Guardia Nacional al ladito, pues el puesto de la Guardia que está allí de vigilancia. Pero peor aún, él ha ido 2 veces a tribunales en Caracas a declarar como testigo en el caso de la injusticia de el trabajador Rodney Álvarez. Entonces, para entrar a tribunales a declarar como testigo, bueno, le piden la cédula, lo buscan ahí en el registro. Entonces, si hubiera una solicitud de captura contra él, si eso existiera, si no fuera una cosa que inventaron ahorita para justificar la detención, pues en aquel momento lo hubieran detenido. Entre tanto, Reinaldo Díaz, miembro del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec e integrante de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, exigió la liberación de Rubén González y los otros trabajadores de Ferrominera del Orinoco que están detenidos porque no han cometido ningún delito, como se lo hicieron saber ayer lunes al Defensor del Pueblo. En el día de ayer cumplimos el objetivo de consignar ante la Defensoría del Pueblo el documento donde estamos solicitando protección para el compañero Rubén González. Bueno, nosotros estamos siendo responsables de la vida y de la salud del compañero Rubén González, al Ejecutivo Nacional, al gobierno que lo tiene en su poder. Bueno, el compañero Rubén González, su único delito ha sido defender, oponerse a esas tablas salariales que nos bajan el salario de los trabajadores, que nos suman o nos hunden en más pobreza, en más miseria y en más desesperanza, cuando hoy en Venezuela la clase trabajadora necesita todo lo contrario, pues, ¿no? En ese sentido, nosotros los trabajadores no vamos a salir pues de la calle, no vamos a salir de la protesta, seguiremos viendo a todos los órganos necesarios. Ese mismo día incluso emitimos la correspondiente copia hacia los organismos internacionales a fin de exigir la libertad inmediata del compañero Rubén González. Nosotros deseamos que Rubén González, incluso le exigimos al gobierno, queremos que pase incluso su Navidad con su familia. Para la economista Tamara Herrera, buscar auxilio financiero de Turquía y Rusia, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro, no sacará al país de la crisis económica que enfrenta. Así lo indicó a las 7:40 de la mañana de este martes. Es decir, otra cosa es que se aspire a ser un mini país, un pequeño país hundido, y entonces vas haciendo pequeños negocios y pequeñas cúpulas, o espacios, más bien la palabra correcta sería enclaves, pequeños, porque evidentemente Turquía no solo tiene serios problemas económicos también, no está en una situación cómoda, no tiene el tamaño ni tiene el músculo. En el caso de Rusia, que es un gigante, pero no tiene tampoco esa holgura financiera. Tiene para hacer sociedades en distintas áreas, que es lo que yo creo que está tratando de buscar el gobierno, y puede encontrar allí algún interés. Esas son cosas que tienen 2 componentes. Primero, que lo está haciendo, digamos, con esos actores desde la óptica geopolítica, distinta a la óptica donde históricamente se ha movido Venezuela, que es en este lado del planeta, con los hermanos latinoamericanos, con el comercio con Norteamérica, con Canadá y con Europa cercana. Entonces aquí hay una mezcla de ubicación geopolítica que en lo personal creo inconveniente, porque refuerza esa especie de camino al aislamiento al cual nos está llevando de alguna manera el gobierno al seleccionar estas formas de asociación en lugar de acometer una rectificación donde haya que hacerla en la política económica, y entonces ubicarnos donde sabemos estar, donde hemos tenido en nuestra historia excelentes desempeños,
y cosas, por supuesto, por mejorar hacia adelante. 9:21 minutos, vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tokio, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo B, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas en la avenida principal de Santa Mónica frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La mancha en la piel en dermatología tiene su nombre, que es la mácula. Es muy evidente, la gente sí la sabe describir correctamente. Dice, tengo una mancha, en realidad lo es. Para nosotros son máculas y ellas clínicamente se diferencian por su color. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La inteligencia migratoria es el conjunto de habilidades, las capacidades que podemos desarrollar los seres humanos para adaptarnos a los cambios que obviamente conlleva la migración. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Francia, donde hoy está previsto que el primer ministro Edouard Philippe anuncie una moratoria de la subida de los impuestos a los carburantes prevista para el 1 de enero para intentar calmar las protestas de los chalecos amarillos. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos comentan en el siguiente reporte que las primeras reacciones indican que la suspensión no bastaría para calmar el descontento. Primero, porque se demoró 3 semanas en dar una respuesta y que las reivindicaciones no hicieron más que aumentar a medida que el movimiento crecía. Y segundo, porque ya se están escuchando reacciones y en su mayoría los partidos opositores y los líderes del movimiento consideran que es insuficiente hasta para la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, que ha visto este movimiento como una oportunidad política. Incluso algunos diputados de la República en Marcha del presidente dudan sobre el efecto tranquilizador o apaciguador de este anuncio. Habrán seguramente, Rafael, otras medidas, pero por ahora no se ha filtrado nada. Ni en espera de este anuncio, seguramente se van a mantener las movilizaciones. Se organizan otras organizaciones para este sábado en toda Francia, lo que ya se está convirtiendo en una cita semanal con el precio social, político y económico que un bloqueo y enfrentamientos significan para Francia. Escuchemos este testimonio. Ok pour les taxes, mais en fait c'est tout qui va pas, quoi. Y a plus rien qui va, quoi. Un testimonio recogido por RFI, el de Carole Querellac, una trabajadora que manifestó el sábado pasado en provincia y estima que no será suficiente este anuncio frente a la amplitud del problema y las dificultades cotidianas de los más frágiles en Francia. El descontento sigue intacto.
Ahora nos vamos a Londres, donde el Parlamento británico inicia este martes los debates sobre el acuerdo del Brexit de la primera ministra Theresa May, alcanzado con el resto de socios de la Unión. La decisiva votación del texto en el Parlamento británico se espera el 11 de diciembre. Más detalles en el siguiente reporte. Theresa May abrirá esta tarde el crucial debate en el Parlamento del acuerdo y la declaración política que alcanzó con la Unión Europea. Serán 5 días de debate antes de la votación decisiva el próximo martes, 8 horas cada día. En total, más de 40 horas de encendida discusión en las cuales puede pasar de todo. En estos momentos es imposible que May consiga aprobar el acuerdo según se han pronunciado todos los partidos políticos. La primera ministra tiene justo la mitad de la Cámara, 325 diputados, gracias al apoyo de sus socios unionistas norirlandeses del DUP. Todas las formaciones políticas han dicho que votarían en contra. También el DUP y más de 90 parlamentarios conservadores, tanto proeuropeos como antieuropeos. Aquí la pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué pasará cuando tumben el texto de May? La primera ministra solo da la opción de elegir entre su acuerdo o la ruptura con la Unión Europea, o sea, el caos. La oposición y los opositores de su partido, liderados por Boris Johnson, le piden renegociar el acuerdo, opción descartada tanto por May como por la Comisión Europea. Si pierde la votación, podría pasar cualquier cosa, desde otra votación a provocar unas elecciones anticipadas o un segundo referéndum. Las negociaciones estos días en los pasillos del Parlamento para conseguir apoyos van a ser frenéticas. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional. En otras informaciones registradas fuera de nuestras fronteras, tenemos que el presidente iraní, Hassan Rouhani, advirtió de nuevo a Estados Unidos de que en caso de que frenen la venta de petróleo iraní, esta República Islámica impedirá la exportación del crudo de la región desde el Golfo Pérsico. En su alocución de este martes, el presidente iraní también denunció que Estados Unidos busca debilitar los lazos de ese país con el mundo promoviendo la iranofobia, pero aseveró que no puede romper esas relaciones comerciales con Europa ni con los países vecinos y asiáticos. Ya son las 9:28 minutos, estamos llegando al final. Les deseo que pasen un feliz día. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con otro capítulo de Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.